Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí, son las 7 de la tarde en punto y empezamos con Canal STI en directo. ¿Cómo estás, Aquiles? Buenas noches, Fer, ¿cómo estás? Aquí sufriendo un poco si llueve o no llueve, ¿no? O sea, medio llueve y medio hace calor. Así es calor. Que es como estamos a baño María, digamos. Hasta el Kin está aquí, un poco, ¿cómo se llama? Azorado de tanta humedad y calor, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, nos quejamos nosotros, pero por ejemplo allá en mi tierra, que yo soy de Campeche, hoy la jornada decía que en Mérida había amanecido a 40 grados centígrados de temperatura, y eso que había un frente frío. Y estaba fresco, exactamente. Sí, la mayoría de la gente que vive en los estados del norte o de la costa o cosas así, nos dice que somos unos chillones porque en realidad aquí varía poquito el clima y ya estamos quejándonos. Pero allá sí son extremos. Tienes razón, pero bueno, y hablando precisamente de provincia, Fer, déjame contarte dos anécdotas. ¿Sí? La primera de ellas tiene que ver con esta cuestión de que a veces la gente, o en este país, se pone a... ¿No se está transmitiendo? Creo que... A ver, préstame... A ver, perdón. Si estamos transmitiendo, discúlpenos, si no estamos transmitiendo. Creo que sí estamos transmitiendo, ¿no? Ya, sí. Perdone por esta interrupción, pero creíamos que no estábamos transmitiendo. Si estamos, así déjale aquí. No. Sí estamos transmitiendo y seguimos con el comentario aquí. Sí, bueno, perdón. En este país es costumbre el que la gente o se nombre gente a puestos que no están calificados para ello. ¿Cómo crees, Aquiles? Eso no sucede. Aquí, pues cualquier persona puede ser técnico de la selección nacional, o puede dirigir una secretaría de Estado, o puede marcar las políticas educativas sin jamás haberse parado frente a un grupo. Se puede dirigir un país simplemente por ser bonito. Y pues lo que sucede con ese tipo de cosas es que generalmente, y no me quiero meter en cuestiones de la política, pero lo único que hacen es darle al traste a los avances o a las posibilidades de mejorar de la patria, y pues bueno, caemos en manos de gente total y absolutamente inepta. Esa es la primera. Ajá. La segunda es que hace algún tiempo la Cámara de Representantes de la Ciudad de México me hizo me dio el honor de participar en una serie de mesas redondas sobre ciencia y tecnología. Como ustedes saben, yo me he dedicado toda mi vida a divulgar la ciencia y la tecnología, y gran parte de esta historia pues la he dedicado precisamente a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, debido a eso, y por alguna razón que yo desconozco, fui invitado a la Cámara de Diputados de la Ciudad de México a hablar precisamente sobre el avance y las posibilidades que tenía en el futuro la ciencia y la tecnología en particular en nuestro país, y en particular la posibilidad del desarrollo tecnológico como una industria viable, ¿no? Mi comentario en esa ocasión era que, dada la situación de dependencia que tiene México en relación a otros países, pues se necesitarían tal vez unas 2 o 3 décadas en poder comenzar, y fíjense bien lo que digo, comenzar a desarrollar una industria propia de tecnología, ¿no? Y mucho del discurso giraba en torno a si era viable desarrollar una industria de desarrollo de microcircuitos propia, ¿no? Con tecnología mexicana, y tan solo el proceso de purificar el silicio para hacer las tabletas famosas, pues implica toda una industria en sí misma. misma. Toda una industria en sí misma, y muy compleja además, ¿no? Así es. Y de hecho eso me ganó el odio de un importante investigador del Politécnico Nacional, porque él había dado una plática antes que la mía, y él había dicho y había defendido a capa y espada la posibilidad y la necesidad precisamente de hacer eso. Entonces, bueno, sí hay una necesidad y sí existe la posibilidad, pero no es algo que se iba a poder hacer de la noche a la mañana, ¿no? Ellos estaban pensando en un plan de 2 años
cuando bueno, implicaba todo eso mucho más tiempo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, al final, o la lección histórica de este asunto es que los políticos en general, pues como cobran por cada comisión a la que se inscriben, Sí. suelen meterse a temas que desconocen y que pues lo único que hacen es tomar decisiones equivocadas, O hacer propuestas tontas. hacer propuestas tontas, o de plano demostrar una enorme y supina ignorancia. Y esto le da pie, o quiero darle pie a Fer para que haga el comentario del chiste, no de la semana, a lo mejor del semestre o hasta del año, que fue en un sketch muy divertido, protagonizado precisamente por algunos diputados de la Cámara de Diputados del Estado soberano de Jalisco. Así Adelante. es. No, pues realmente la nota que ha indignado mucho a las redes, a los desarrolladores y a la industria del software libre, a la industria entre comillas, digamos, a toda la comunidad de software libre, es realmente el hecho de que algunos legisladores hayan propuesto en Jalisco, pareciera que era una buena idea o que tenía una buena causa, pero lo que dijeron que querían legislar para legalizar el software pirata. ¿Por qué? Porque si ya utilizaban el software libre, pues era prácticamente lo mismo, entonces que habría que hacerlo para que todos estuvieran en igualdad de condiciones. Entonces realmente esta tontería es de gente que no entiende, bueno, que en su vida se ha parado a ver de qué se trata el software libre y de qué se trata el software abierto y cuál es el problema de la piratería en el país. En el mundo, en realidad, porque en el mundo el problema de la piratería es muy grande. Pero, digamos, el hecho de igualarlo no solamente es tonto, sino que además es peligroso para los mismos desarrolladores de la comunidad de software libre, porque cuando esto se eche para atrás, porque seguramente se va a echar para atrás, las empresas de software internacional no lo van a permitir, puede afectar negativamente no solo la imagen, sino el negocio las actividades de los desarrolladores de la comunidad de software libre, porque al estar igualados, si se echa para atrás uno, en la mente de la gente va a quedar como lo mismo, van a ser piratas. Así es, y esta guerra tiene ya muchos años. Empezó con la Business Software Alliance, que es una organización norteamericana, que cuando empezaron a ver las grandes empresas de software como Adobe, Autodesk, obviamente Microsoft, que en América Latina había una enorme cantidad de usuarios de sus productos, pero que los usaban de forma ilegal. Intentaron, de una manera violenta incluso, poder legislar y poder cobrarle a la gente que utilizaba el software pirata. De hecho, en algún momento de la historia, alrededor del año 2000 más o menos, la BCA junto con la ANIPCO, que era la Asociación Nacional de Protección al Software, metieron a la cárcel a varios consumidores y a varios distribuidores en un afán de demostrar un poderío que estaba lejos de realmente tener. Con la llegada de Fox y el papel que juega Microsoft México en aquel momento, dado los proyectos de e-gobierno, e-México y Enciclomedia, impulsados por el señor de las botas, se dio un fenómeno muy interesante porque la gente de Microsoft sintió en ese momento que tenía suficiente peso y suficiente poder como para tomar iniciativas, digamos, violentas en contra de la piratería. De hecho, llegaron al caso de demandar y tratar de meter a la cárcel a un distribuidor que, pues, en una forma bastante inteligente, los contrademandó. Y no sé si te recordarás, Fer, que fue alrededor del 2007, si no mal recuerdo, Elena, te mandé el dato por ahí. El pleito empezó en 2003, acabó en 2007 cuando un grupo de abogados y de auditores llegaron a las instalaciones de Microsoft para sorpresa de empleados y directivos de la misma y tomaron posesión de la empresa porque había una contrademanda de esta persona que un juez mexicano había dado por buena y la demanda ascendía a varios miles de millones de dólares y que la ley mexicana o los
jueces o abogados tomaban de manera precautoria precisamente las instalaciones de Microsoft México para que obligar al corporativo a pagar los daños que había causado moralmente a este vendedor mexicano. Pero ¿estás de acuerdo que...? Sí, el caso es que, bueno, toma las instalaciones, genera un terror entre la gente de Microsoft, entre ellos Felipe Sánchez, que era el director y que era el que había impulsado este tipo de cosas, y pues bueno, el estupor les duró varios días, hasta que finalmente llegaron obviamente a una negociación y las aguas volvieron a su cauce. Pero el susto no se los quitó nadie en esa época. Estoy de acuerdo, pero ¿recuerdas que esto es...? Es 19 de junio del 2000 fue cuando inició este pleito. Exactamente. Pero digamos que eso es historia antigua, porque ahorita los tiempos están completamente diferenciados. Espérate, es antigua, en cierto sentido, está en mi libro. Yo lo sé, pero el tiempo para la tecnología cambia más rápido que decir basta. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Entonces, ahora incluso Microsoft ama el software libre, dicen ellos mismos. Claro. Pero lo que es cierto es que al menos están muy metidos en ello y están impulsándolo por algunos medios. Así es. Pero no solamente ellos, sino toda la industria de tecnología está impulsando el software libre, así es que hacer este tipo de jugadas o querer hacer este tipo de jugadas para desprestigiarlo o desincentivarlo es no tener idea. Sobre todo en Guadalajara, bueno, en Jalisco, que incluye Guadalajara, que muchos han pregonado que va a ser el Silicon Valley mexicano porque hay muchas startups de tecnología en ese lugar. Y esto no le da ni buena imagen, ni promueve que se desarrolle la tecnología en el estado, ni realmente está en los momentos correctos de la historia para hacerlo de esa forma. Estamos en un momento en el que todo el software es abierto, básicamente, o una gran mayoría, y que todos están impulsando o desarrollando la creación de tecnología propia, y eso solamente se puede hacer con una base como el software abierto. Claro, y no ayuda en nada a la gente que ya está instalada ahí. Digo, sabemos que IBM tiene ya mucho tiempo ahí, ha invertido mucho dinero en su planta, que Hewlett Packard también tiene ahí una instalación bastante grande, y que pues sí se trata de poder impulsar el desarrollo de esa región a través de esta industria sin chimeneas, ¿no? Exactamente, y ahorita que hablabas de los circuitos, me acordé de que Intel tiene ahí un centro de diseño. Así es. Que tal vez no hagan los chips físicamente, pero ahí hacen toda la arquitectura para diseñarlos y mandarlos a producir a California. Un poco para ilustrar esto, lo que hacen es hacer como mapas, que es donde están todos los circuitos, planos, digamos. Unos planos de tamaño grande. Y una vez que ya están bien armados esos planos, como diseñar una ciudad, digamos, y donde están todos los circuitos y todas las cosas que va a llevar el chip, bueno, eso una vez que se hace aquí en México y se desarrolla, se produce, se empieza a hacer un proceso de reducción hasta llegar a los tamaños micro que ya tiene un procesador, y una vez que está listo se envía a las plantas donde ese mapa se imprime precisamente en las tabletas de silicio amorfo, que son los chips, ¿no? En 14 nanómetros, que eso es imposible de imaginar cuánto es 14 nanómetros de distancia, pero bueno. Sí, en un principio es grandote y después se va haciendo chiquito. Y de hecho yo conozco una persona, un gran seguidor de este programa, que es Jorge Trejo, que trabaja precisamente en una empresa hindú, allí en Jalisco, donde se dedican a desarrollar software. De hecho, él es programador y su chamba es estar ahí desarrollando cosas precisamente para esta empresa que es de origen hindú y que, mira, curiosamente, porque la India es una potencia en esto del software, vinieron y instalaron una planta, entre comillas, ¿no?, de desarrollo de software aquí en México. Exactamente, y bueno, el desarrollo de software tradicionalmente ha sido una de las fortalezas del país. Hay incluso empresas internacionales que iniciaron, o bueno, que son de origen mexicano o que sus creadores son de origen mexicano y que ahora son grandes empresas internacionales que se han vendido a los monstruos de software, pero que tienen su origen acá. Como el caso de AMD, ¿no? Como el caso de AMD, Aspel, estaba pensando, pero sobre todo estaba pensando en Miguel de Icaza. En Pepe, en Miguel, sí. Miguel de Icaza, exactamente, quien tuvo un aporte gigantesco al desarrollo de Linux y de los NOM se llama libre. NOM, exactamente, y su otra empresa que también acaba de vender a Microsoft,
que no recuerdo el nombre, empieza con X. Sí, que de hecho acabo de leer una nota en estos días donde se anuncia que Ubuntu, que es el Windows de Linux, o la distribución gráfica de Linux. De la distribución gráfica de Linux, para ser más exactos, va a incluir en su nueva versión precisamente el desarrollo de Miguel de Icaza del GNOME dentro de su escritorio. Exactamente, el GNOME es la interfase gráfica precisamente, y en este caso fue un desarrollo que hizo en conjunto con Miguel de Icaza. Y Ubuntu, que es esta versión gráfica de Linux, que es para usuarios de PCs, pues Xamarin, exactamente. Ustedes pueden bajarlo, incluso hay gente que tiene el disco duro de su PC en una partición donde de un lado tiene Windows y del otro lado tiene esta versión de Linux gráfica para usuarios comunes y corrientes como usted y como yo, que de hecho es muy sencillo muy sencillo, es uno de los instalar. Linux más amigables para el escritorio normalito. Sí, yo alguna vez lo estuve utilizando porque además trae a las aplicaciones básicas, ¿no? Tiene una hoja de cálculo, tiene un programa de presentación, un procesador de textos, todo este tipo de cosas que pues un usuario común y corriente que no requiere de mayores necesidades pues puede utilizar, y es de una forma libre. Y curiosamente, Fer, y ya para terminar con este tema, cuando más dura se puso la situación con Microsoft, que en la persecución, entre comillas, de los piratas, pues precisamente mucha gente empezamos a utilizar Ubuntu, a petición en mi caso de mi hijo, ¿no? Que fue el que dijo, a ver, no papá, vamos a utilizar esto. Él era un adolescente en aquella época y durante un tiempo estuvimos usando cómodamente Ubuntu. Exactamente. Y bueno, ahora que mencionas, esperemos a ver cómo finaliza esta aventura legislativa en Guadalajara, en Jalisco en general. No creo que termine muy bien, pero esperemos que no tenga mayores consecuencias y esperemos que la comunidad de desarrolladores, que en Jalisco son bastante fuertes también, reaccione bien y ponga en su lugar a este tipo de legisladores que no tienen la menor idea. Sí, además, en el video realmente dan la nota y ni cuenta se dan. Y de hecho, bueno, en las redes sociales ya los tundieron, ya la comunidad, la cofradía famosa, sí, y la gente de Linux, de la UNAM y todo esto, ya les dieron, pero hasta debajo de la lengua. Exactamente. Y a ver si como al perro de la tía Cleta, ¿no? El día que ladró le rompieron, ya saben qué. Exactamente. Pero ahora que estábamos en esta discusión, quería mencionar que el fenómeno de la piratería mundial es otra cosa completamente distinta. Y estaba viendo unas gráficas que me dio precisamente Pepe Álvarez y Casa, ahorita que lo mencionaste, sobre piratería mundial. Realmente la tendencia, a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de todas las inversiones y a pesar de todas las acciones que han hecho tanto la BCA como las empresas fabricantes y como muchos gobiernos, no ha disminuido en lo más mínimo. Así es. Al contrario, la tendencia se ha mantenido idéntica. Esto no sabría cómo explicarlo porque me parece extraño que no haya disminuido ni un ápice, pero pues es un fenómeno que está ahí para estudiarlo y que deberemos ver cuáles son las raíces. Una parte obviamente son económicas, pero no creerás que el mayor número de gente que usa software pirata está en Estados Unidos. Así es. Que tiene cierta lógica, pero al mismo tiempo no. Tiene lógica porque ellos son los creadores de mucho software, pero no tiene tanta lógica porque argumentan que es en los países emergentes como Latinoamérica o Asia o África donde más hay utilización de software pirata. No es así. En todas partes sigue el mismo ritmo y en Estados Unidos son el mayor consumidor de software pirata. Es un fenómeno que se tendrá que analizar, ya les diremos a algunos analistas. Por cierto, les adelanto que dentro de unas semanas va a estar acá Select, hablándonos precisamente de Ricardo, las nuevas tendencias. Va a estar Saúl. Exactamente. Y bueno, a lo mejor respondiendo un poco a lo que me acabas de decir, Fer, vamos a publicar en estos días un estudio sobre precisamente lo que está sucediendo con el software a nivel mundial en los usuarios. Resulta que un estudio de la empresa Avast, que es un reporte que hace cada año, habla precisamente de que los usuarios siguen utilizando software desactualizado. Sí. Y que el software o el programa que más se utilice a nivel mundial
y que está desactualizado es precisamente el Java Runtime 6.7, Ajá. que es de Adobe, precisamente. El segundo lugar es el Flash. O sea, hay gente que sigue utilizando versiones viejas de Flash que no lo actualiza, pese a que, hablando de Flash particularmente, pues son programas gratuitos, ¿no? Exactamente. Y en parte de las cosas que explican es que la gente, o una enorme cantidad de personas alrededor del mundo, pues estamos hablando de 116 millones de usuarios aproximadamente, que usan Windows, pues también tienen computadoras viejas o computadoras ya muy atrasadas y que pues ni siquiera se preocupan por tratar de actualizar sus programas, ¿no? Exactamente. Y entre esos está el WinZip, también es otro programa que ocupa el lugar número 6 de Corel, y finalmente el Shockwave Player de Adobe también está en el número 8, y el número 10, aunque usted no lo crea, y la verdad a mí me sorprendió mucho que en el número 10, en este top 10 de los programas desactualizados que utiliza la gente alrededor del mundo, está nada más y nada menos que el navegador Firefox. Así es. Entonces, los invitamos a que sigan esta nota. Seguramente Fernando la tendrá la próxima semana en el newsletter de Canal Stay, para que ustedes vean y lean a detalle lo que acabamos de comentar, y que pues sigan los newsletters que durante toda la semana publicamos con diferentes notas sobre temas que tienen que ver ya sea directamente para el canal, para la industria en particular, y que muchas de ellas también son útiles y importantes para los consumidores, para los usuarios, y que nosotros de hecho las replicamos ya sea en BizDig o en Internet México o en el Escudo de Aquiles, para que los usuarios o los lectores pues también se enteren de lo que está sucediendo, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, quisiera preguntarte, aprovechando que hoy no tenemos invitado, ¿cuál es el tema principal que tuvo este mes Canal Stay, para invitar a nuestros televidentes a leer también? A leer Canal Stay en línea. Pues el tema principal que estamos manejando es los programas de canal para un mundo diferente. Es el nombre de la revista de este mes y realmente se refiere a eso. Cómo tienen que modificarse los programas de canal para atender de forma efectiva a los distribuidores modernos que por una parte se enfrentan a un cambio generacional, no solamente interno, sino del mercado, que se enfrentan a nuevos modelos de negocios como la nube, los servicios administrados, etcétera, como a nuevas tecnologías estilo el Internet de todo o las software como servicio, plataforma como servicio. Digamos, los cambios son enormes y muchas veces los programas de canal no pueden seguir el paso completo para seguirle ofreciendo la seguridad que tienen ahorita con los ventas actuales en el mercado, como para llevarlo por un camino que lo conduzca a desarrollarse hacia esos nuevos mercados. Entonces realmente es un momento interesante que muchos de los participantes del reportaje del Canal STI coincidieron. Es un momento muy interesante para analizar el canal, para analizar el mercado y para analizar las propuestas que están haciendo los fabricantes y los mayoristas hacia el canal para llevarlos en ese sentido. Es algo que está cambiando mucho y que les entusiasma realmente. A mucha gente les entusiasma, lo ven como un reto, pero lo ven como algo tan emocionante como no veían hace tiempo en los programas de canal. Sí, y hablando un poco de esto, que bueno, a lo mejor dice, bueno, y a mí que me interesa el canal y qué importancia tiene. La verdad es que cuando uno hace uso de la tecnología o requiere ingresar a nuevos desarrollos tecnológicos o aplicaciones necesarias para estudiar, para producir, para vender, para administrar, pues siempre es importante contar con alguien, o sea, con un vendedor, que es precisamente quienes forman el canal, que esté preparado y esté capacitado para poder hacer esta labor y ofrecerle lo que realmente necesita. Déjenme hacer un par de comentarios, que me voy a salir un poco del tema, pero quisiera mandar un saludo muy grande a nuestro amigo Sergio Gasca, que es parte del canal, a Fernando Suili, que él es experto en mercadotecnia digital, que de hecho iba a venir aquí al programa, pero se enfermó ese día, y bueno, estamos viendo la posibilidad de poderlo tener aquí con ustedes, porque la verdad vale la pena escuchar a Cristian
su profundo conocimiento sobre esto del mundo de los millennials y la de forma mercadotecnia distinta digital, de pero real, cómo se hace ahora. O sea, no de los cursitos que te venden por correo, sino Sí, realmente algo basado es en una cosas gente que tiene ciertas. muchos años, mucha experiencia y mucho conocimiento. De hecho estuvo un tiempo viviendo en Europa precisamente dedicándose a esto. Y algo que más quisiera, por último quisiera mandarle un saludo. Les voy a hacer una muy pequeña historia. A veces es muy complicado poder definir quién ha jugado un papel o quién ha tenido un papel importante dentro de la historia en general, ¿no? Es a veces muy difícil saber quién o qué hizo algunas gentes. En el caso de la tecnología, pues nosotros tenemos el privilegio de haber conocido al ingeniero Sergio Beltrán. El ingeniero Sergio Beltrán fue quien convenció a la universidad de traer la primera computadora a México. O sea, él es el culpable o ¿cómo se llama? El hombre primigenio que permitió el inicio de la computación en nuestro país. Bueno, hay una persona que es un gran amigo mío, y lo conozco desde hace muchísimos años, que fue también precisamente uno de estos personajes, porque él fue la primera persona que utilizó Windows en México, la primera persona que utilizó Excel y Word en México. Por las circunstancias que sean o que usted quiera, pues podemos señalar, así con el dedo flamígero de la historia, que Joel Cano, quien le mando un gran abrazo y que nos está viendo, fue la gente que puso las utilizó manos encima por primera vez estos productos, el Windows y las aplicaciones de Windows, y que incluso, bueno, en el libro 4 de la historia de la computación cuento la anécdota de que pues se iba en su carrito con su maquinota gigante, ¿no? Y iba de oficina en oficina mostrando las bondades de un producto que en su momento pues era totalmente desconocido, no llamaba mucho la atención, porque en aquella época pues quien dominaba el mercado en la parte de las aplicaciones o era Lotus, ¿no? O era 4 Pro, o era WordPerfect, ¿no? En ambientes textuales, que era el DOS, ¿no? Y que esta cuestión gráfica y esto de los iconitos, de las ventanitas, precisamente, ventanitas, como que no le caía muy bien el 20 a la gente, y entonces no hacían mucho caso. Entonces el precursor del uso de Windows en México, el precursor de las aplicaciones de Windows en nuestro país, pues es nada más y nada menos que mi queridísimo amigo Joel Cano. Y pues bueno, mandarle también un abrazo y un agradecimiento a Carlos Trejo y a Pilar Yáñez, que nos están también viendo a través de este espacio, e invitarlos a todos, como siempre, de que pues nos escriban, nos digan qué les gusta, qué no les gusta, qué quisieran saber, qué quisieran preguntar, qué quisieran comentar, de quién se quieren quejar, porque también aprovechando que pues nosotros nos dedicamos a esto desde hace mucho tiempo, pues tenemos la capacidad de poder ir tocar la puerta con prácticamente toda la gente de la industria y convertirnos en... Y lo mejor es que nos responden. Y convertirnos en portavoces de sus inquietudes o sus necesidades, ¿no? Así es. Y también le mando un saludo a Nacho Vizcaíno, una gente también que tiene una historia muy importante y muy larga en el desarrollo de software en México, y que es una leyenda dentro de la industria, ¿no? Y invitarlos también, antes de que pasemos al siguiente tema, que tiene que ver con la empresa Ingram Micro en México, que tuvo celebración de los soles el día de ayer. Así es, el día de ayer. Antes de pasar eso, nada más recordarles que los martes estamos teniendo un programa que se llama Posten... Livecast. Eso que dijo Fer. El programa de Posten, que es un programa dedicado para consumidores, particularmente para gente joven, y que se transmite igual a las 7 de la noche, pero por nuestra plataforma de Posten MX. Exactamente. Entonces ahí ese programa lo están haciendo Fernando y Elena, que está aquí enfrente de nosotros, que es quien está coordinando este programa, y que pues no se lo pierdan, porque eso es más divertido que yo. Yo hablo mucho y me encanta el rollo, pero ellos lo hacen mucho más ágil. El martes estuvieron invitado a Roberto Solano, que es el encargado de Windows en México, y la verdad es que no solo tuvieron una enorme cantidad de audiencia, sino que además un montón de preguntas, muchas de ellas que incluso no tenían el caso porque eran sobre Xbox,
pero pues cuando la gente escucha Microsoft, o piensa en Windows o piensa en Xbox, ¿no? Lo que pasa es que también Windows, ya sabes que la actualización y próximamente van a tener una cercanía mucho más grande con Xbox, una comunicación más directa. Incluso mencionó que muchos de los títulos que están publicados para Xbox van a correr en computadoras con Windows 10. Entonces tienen cierta forma, pero no es su fuerte, digamos. Él no es el encargado de los juegos. Sí, no quemes el tema, porque quiero preguntarte un rato sobre lo que va a pasar la próxima semana. Pero sí platícanos un poco, Fer, de qué fue lo que pasó ayer en la entrega de los soles, que es uno de los eventos más importantes de la industria durante el año. Y qué es lo que dijeron Luis Férez, que es el director de la empresa, y qué es los planes que tiene precisamente Ingram para este año. Esa es la parte más interesante de todo el asunto, porque digamos, toda la industria está acostumbrada a los premios que da Ingram a sus distribuidores, que son los soles, y como cada año se reconoció a algunos por su desempeño, sus ventas, etcétera, su representación en algunas zonas geográficas. Y digamos que eso no es el tema más importante de la noche de ayer. Tal vez en la parte de los premios lo único diferente es que empezaron a reconocer a los distribuidores que venden gaming, o sea, computadoras para gaming o accesorios para gaming. Eso es interesante porque es un mercado en el que Ingram pues no se había fijado mucho, ahora lo está haciendo y dijo que lo va a hacer más en el futuro. Pero la parte más interesante del discurso que dio Luis Férez anoche fue precisamente la visión de Ingram en un futuro inmediato y durante todo el 2017. Por una parte, el lunes inauguran sus nuevas instalaciones en la zona del Toreo, que él destacó que después de 27 años de estar en unas mismas instalaciones, este cambio les da un nuevo aire, les da una nueva visión y les da ellos esperan, cercanía mayor con los distribuidores y una atención diferente. Algo que destacó muchísimo fue, ¿te recuerdas que mencionamos los fenómenos que ha habido en el mayoreo durante los últimos meses, como la venta de Ingram precisamente a un consorcio chino y la integración de Tech Data con Avnet? Bueno, Luis salió a hablar acerca de eso, diciendo que lo que sucedió con Ingram no es ninguna adquisición, no van a pasar por un periodo de adecuación, que no ha habido cambios, que realmente ellos esperan un fortalecimiento en su actuar hacia el mercado y en su atención. Esto también viene mucho a cuento porque recientemente el CEO de Westcon decía que este mayorista Westcon espera aprovechar precisamente algún desconcierto entre los distribuidores acerca de estos cambios en el mayoreo para aprovechar. Bueno, Luis se adelanta y dice que no hay desconcierto de parte de los distribuidores de Ingram, que ellos no han cambiado nada y que al contrario esperan fortalecerse. También reconoció que con estos movimientos Ingram se ha posicionado como el tercer mayorista en el país. Esto es interesante porque hasta antes de que hubiera movimientos, Ingram era el principal distribuidor mayorista, innegablemente, pero ahora ha quedado relegado al tercer puesto. También destacó que están trabajando, que piensan fortalecer su área de soluciones avanzadas para crecer nuevamente y volver a alcanzar una posición relevante. O sea, tercer lugar no es nada despreciable, pero ellos quieren recuperar el primer puesto. Bueno, están acostumbrados a ser exactamente. Los primeros, ¿no? Entonces, eso es lo más interesante del discurso que dio anoche Luis Férez. Me parece adecuado que lo dé a este principio de año. Otra cosa, destacó que a pesar de las expectativas pesimistas que tenían para este año, el primer cuarto ha sido muy bueno, que ha superado sus expectativas y que esperan que se mantenga en ese ritmo. Precisamente en la plática que tendremos con Saúl a finales de abril o principios de mayo, será precisamente sobre cómo se ha desarrollado el mercado en este primer trimestre. Bueno, déjame decirte, Fer, que quiero darle la bienvenida a los televidentes de Posten, porque nuestros amigos de la plataforma Posten están replicando nuestra transmisión. Gracias. Para los chavos y para la gente que acostumbra estar viendo o utilizando Posten como una fuente de información. La verdad es que se los recomiendo mucho, principalmente si usted es joven o le gustan los videojuegos o le gustan las novedades, los gadgets y todo este tipo de cosas. Posten es una excelente plataforma, es una excelente fuente de información y que, bueno, pues está
prácticamente construida y administrada y alimentada por gente joven, por gente que ve las cosas de una manera a veces distinta. Por gente joven y yo. No, y tú, y que Fer junto con Elena pues transmiten el programa de Posten los martes a las 7 de la noche, y nosotros estamos todos los jueves de 7 a 8 de la noche también aquí, hablando de un poco más a gente más adulta, ¿no? Más en la gente que se dedica un poco más a hacer el negocio. Exactamente. Exactamente. Y Fer, te quería preguntar precisamente en relación a Windows 10, y para esto quisiera sí invitar a este espacio a Elena para que nos platiquen un poco sobre qué está pasando, qué se está cocinando y qué nos espera la próxima semana o a partir de la próxima semana con la nueva actualización de Windows 10 Creator, que pues va a empezar a ser andar ya el lunes próximo, creo, si no estoy equivocado, ¿no? Entonces me voy a hacer un ladito porque va a estar aquí Elena y regreso en un instante. Perfecto, pues bueno, para empezar, para la industria, para nuestros amigos de Posten, ya a ellos les dijimos el martes, pero quien no haya escuchado, el próximo lunes se libera la actualización Creators Update de Microsoft, de Windows 10, que se espera tenga un gran impacto en la industria, y seguramente lo tendrá Ari, Eli, porque cambiará muchas de las formas de abordar las computadoras personales. Para la industria en general se espera que impulse los negocios por la forma en que los usuarios querrán actualizar o renovar sus equipos de cómputo para poder tener acceso a este sistema. Así es, como ya mencionaste, es una actualización que viene gratis si ya tienes el sistema, si compraste la licencia del sistema operativo Windows, y efectivamente tiene tantas aplicaciones que, como ya habíamos mencionado en el martes, borrón y compu nueva, ¿no? Porque sí es un sistema que puedes seguir utilizando en tus equipos anteriores porque es muy amable, pero si lo quieres explotar al máximo, sí necesitas una computadora que sea touchscreen o que le puedas poner una Smart Pen para poder como aprovechar todas estas cualidades, y por supuesto que sea un poco más rápida por todas estas cualidades que tiene el 3D. Entonces creo que sí es como bastante recomendable. Exactamente, y para la industria esto es un llamado de atención. Windows tiene 2 años de estar en el mercado, Windows 10 me refiero, 2 años, ¿sí? Windows 10 tiene 2 años de estar en el mercado y ya ha tenido 2 actualizaciones previas. Pero no ninguna había sido tan importante como esta. Las máquinas que corran Windows 10 obviamente podrán tener acceso a esta actualización Creators Update, pero como siempre la tecnología avanza tan rápido que muchos de los usuarios ya estarán pensando en este momento cambiar sus computadoras por algo mejor, por algo más reciente, por algo más propio, digamos, las características que se les han adaptado a las nuevas notebooks o a las nuevas computadoras de escritorio modifican y realmente pueden hacer personal la computadora, quiero decir personal en un estilo de vida más propio, y eso seguramente entusiasmará. El software además será la punta de esta, ¿cómo se llamaría? De este gusto por tenerlo más reciente para que el mercado realmente actualice. Entonces para los distribuidores esta es una buena noticia porque podrán estar atendiendo el negocio, claro. Y para los usuarios para tener realmente lo nuevo. Y justo mencionabas, por ejemplo, que Ingram incluyó los premios para aquellos distribuidores que están atendiendo al sector gaming. Es un sector que va a tomar mucha relevancia en este nuevo update de Windows 10, porque se va a hacer esta mancuerna que ya se viene haciendo desde la actualización pasada, pero yo creo que va a ser muchísimo más fuerte con esta Creator Update. La mancuerna que va a hacer Xbox con Windows para que puedan jugar desde su computadora. Roberto nos mencionaba, por ejemplo, que estabas jugando en la sala y lo que querías era como ir a acostarte a tu cama y seguir jugando y no perder los avances. Podías fácilmente conectar tu juego que tenías en ese momento de tu consola a tu computadora y no pasaba nada, porque todos los juegos y todo va a estar guardado en la nube que te da Windows con OneDrive, y va a estar disponible en cualquier dispositivo móvil que tú tengas, que tengan las capacidades sobre todo. Entonces si quieres como jugar esta biblioteca que tiene Xbox
con la misma rapidez que tiene la consola, pues sí vas a tener que renovar tu equipo. Exactamente. Y ahora que hablabas de los gamings, las computadoras especialmente desarrolladas para gamers, incluso podrían darles una mejor experiencia, tal vez, que las mismas consolas que ya tienen algunos años en el mercado, ¿estás de acuerdo? Sí, entonces esto también será interesante ver cómo se adaptan los equipos. Hasta ahorita recuerdo que hay 3 de los anunciados, uno de Dell, Alienware, uno de Lenovo y uno de Acer, que están dirigidos específicamente a los gamers. Porque tienen características de pantalla, de teclado, de memoria, etcétera. Y aparte es muy interesante cómo podrías explotar, por ejemplo, estos equipos que mencionas que tienen núcleo sólido. Va a ser una experiencia totalmente diferente a las computadoras anteriores, que seguramente los que ya juegan juegos para PC en estas computadoras ya saben, ¿no? Así Pero el poder recuperar el mercado de consola para las computadoras va a ser algo muy interesante para el mercado. Exactamente, y vienen también no solamente eso, sino todos los dispositivos alrededor. Me estaba platicando, creo que Aquiles, acerca de los nuevos audífonos que ya tienen varias bocinas integradas para dar un efecto 5.1. Entonces dices, eso es interesante porque antes necesitabas tus computer para poder tener ese efecto, ahora lo puedes tener solamente con ponerte los audífonos. Y es interesante porque muchos de los dispositivos ya lo están utilizando. Por ejemplo, el martes platicábamos sobre la X360 de HP. Sí. Y una de sus características es que tiene unas bocinas Beat, y lo que hacen es precisamente eso, dar una sensación de surround para el juego o para la música. Está increíble que dispositivos tan pequeños puedan dar un sonido tan envolvente. Exactamente, así es. Eso es interesante, y el sonido va a ser algo de lo más emocionante que se vea, porque realmente se han asociado con muchas de las marcas más reconocidas en audio para desarrollar las bocinas que ahora están incluyéndose en estos equipos. Así es. No se les olvide hablar de que los usuarios que tenemos Xbox 360 ya vamos a poder utilizar esos juegos en el Xbox One, que antes no se podía hacer. Esa fue una de los anuncios que hizo Windows en su lanzamiento anterior, en donde fue como todo un rollo el que los usuarios o los que compraron Xbox One decían que era pues un poco indignante el no poder usar sus juegos anteriores en la nueva consola, sí, porque al final ya había una inversión, y Xbox, como siempre, Microsoft como siempre, escuchando a su público, dijo, por supuesto que sí, pero tenemos que hacer toda una transición para que los puedan utilizar, y poco a poco han ido aumentando esta librería que puede ser compatible con la nueva consola, y no dudo que al final todos los títulos estén disponibles para la Xbox One. Exactamente, bueno, tú sabes que en cuestión de gamers, ellos, esta parte de la transición es difícil. Cuando están muy emocionados con un juego, quieren jugarlo en todo el tiempo. Entonces ahora que ya sean compatibles con el nuevo Xbox, pues seguramente o tienen 2 opciones: seguirán jugándolo o ya estará muy viejito y querrán la nueva versión. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Antes de irme, déjame platicarte un poco de Samsung Galaxy. Ya sé que ha sido como la noticia de todas estas últimas semanas, porque el lanzamiento fue la semana pasada, pero en México va a ser el lunes que viene, a las 9:30 de la mañana. Han de estar dando todos los pormenores de este nuevo equipo. En lo que viene, va a hablar un poco sobre la seguridad que platicábamos el martes, que ya no solo es por huella o por clave, también es por reconocimiento de rostro, aunque el celular esté apagado, o por iris, que están muy preocupados por este rollo de la seguridad de tus datos. También tiene una nueva aplicación que se llama Secure Folder y Knox 2.8. Esta última actualización, en el Knox 2.8, la seguridad viene desde el chip. Entonces es interesante cómo lo van a llevar, no solo al dispositivo de que tú lo prendas y puedas entrar a ciertas carpetas, sino desde que no lo puedas como conectar a la máquina y poder ahí... No puedas acceder a él. Exactamente. Esto que te decía de Secure Folder es una carpeta que solo puede ser abierta si reconoce tu cara o reconoce tu iris, cosa que es muy interesante y que no lo habían presentado. Exacto. Bueno, la cámara ya lo platicamos, es una cámara increíble, pues se puede
manejar con poca luz. Entonces queremos saber qué nos van a traer aquí en México, qué nos pueden presentar, aparte de lo que ya vimos que presentaron en Las Vegas. Sí. Y el día de ayer fue la presentación de Canon de sus nuevos productos. Presentaron 2 cámaras fotográficas Rebel, que son así como... Presentaron una que es como para amateurs y una como para semiprofesionales. Están increíbles, déjame decir. ¿Qué tienen de nuevo? ¿Qué tienen? Digo, ¿son cámaras? Son ¿Mejor cámaras, óptica? son reflex. Ajá. Le diste donde más le duele. Así es. Se llaman EOS Rebel T7i y 77D. Primero, tiene detección de rostros. Esto ya lo habíamos visto con los celulares, pero no lo habíamos visto con las cámaras. Entonces, es importante porque ya conocíamos el autoenfoque en las cámaras, pero no conocíamos la detección de rostros. Tiene 45 puntos de enfoque, que eso quiere decir la profundidad que te puede dar es muchísimo mayor, sin importar el lente, que eso es también muy importante. Y tiene conectividad Wi-Fi, y eso quiere decir Wi-Fi y Bluetooth. Eso quiere decir que vas a poder controlar los disparos y las modalidades de luz, ISO y todo eso a partir de tu móvil. Okay. Entonces eso está... Bueno, eso es algo que le hacía falta a las cámaras, tener más interacción con otros dispositivos, porque realmente eran intocables, como era, bueno, sigue siendo considerada la fotografía un arte, lo es de cierta forma, pero por lo mismo las cámaras eran intocables, eran como, vacas sagradas, pero realmente en estos tiempos ya les hace falta tener comunicación con otros dispositivos. Así es, es un software que vas a tener que instalar en tu celular y es compatible con iOS y con Android. Entonces está súper padre. El ISO, estamos acostumbrados a que llegan a 8000, 10000, algo así. Llega a 25600. Eso quiere decir que ya mejoraron, que si lo metes a un 800 no se va a quebrar la imagen, ¿no? Entonces está increíble. Y tiene una tecnología que se llama STM, que quiere decir que al momento de que estás grabando y mueves la cámara, no se oiga el que pega y evita ese ruido de fondo. Entonces realmente es como, pues, un brinco, porque son como las cámaras amateur, ¿no? Sí. Entonces ya están vendiéndote como una cámara más profesional a un mercado que apenas está iniciando. Exactamente. Bueno, de cierta forma esa... estratificación del mercado es bastante fortuito, porque realmente quién dice quiénes son amateurs y quiénes son profesionales. Profesionales es quien les alcanza para comprar la cámara profesional, pero realmente hay muchos profesionales que utilizan dispositivos menores, digamos menores en precio o en óptica, porque o así les gusta o es para lo que les alcanza. ¿Estás de acuerdo? Entonces ahora es mucho mejor que tengan estas habilidades y estas nuevas aplicaciones para que los mismos chavos puedan empezar desde cero a hacer sus videos y sus fotografías. De hecho, a mí lo que me llamó la atención es que esta T7i va como a reemplazar lo que era la Rebel T4i de hace 2 años, con el mismo precio. Entonces lo que comprabas con una cámara realmente más o menos básica, ahora vas a poder comprar una cámara que tiene todo esto, o sea que lo puedes conectar directamente a tu computadora sin tener que utilizar el cable o a tu celular, tiene Bluetooth y ya no vas a tener que comprar como estos aparatos externos para disparar de lejos, ¿no? Sí. O sea, todo lo vas a poder hacer desde tu celular. Esa conectividad está súper padre. Y bueno, la óptica de Canon, que siempre ha sido uno de sus fuertes en cuanto a fotografía y video, ¿estás de acuerdo? Bueno, y finalmente me gustaría, mientras regresa Aquiles, decir, aparte de los negocios, la parte de los negocios en Galaxy 8, estaba leyendo que hay una aplicación que permite hacer a tu Galaxy 8 tu escritorio remoto, que es en una alianza que hizo con Citrix, una empresa precisamente dedicada a escritorios remotos, y parece que puede ser una tendencia del mercado, porque hace unos meses Hewlett Packard lanzó su propia versión de una computadora con forma de teléfono. Te servía como teléfono, pero si lo conectabas a un dock, podrías utilizarlo como tu computadora de escritorio normal. Entonces esto me llama la atención. Podría ser interesante ver si los usuarios se acostumbran a que su teléfono les funcione como su computadora. Ya veremos. Ya veremos qué pasa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Eli. Y bueno, vamos a seguir aquí hablando de las
noticias más importantes de la semana, Aquiles. Sí, déjame nada más comentar algo en relación a esto. Este fenómeno o este anuncio que está haciendo Samsung en relación a convertir el teléfono en un escritorio remoto, nos indica que el mundo de las PCs no está muerto. Nos indica que la gente del telefonía se está dando cuenta, o se ha dado cuenta, que hay cosas que no pueden suplir con un dispositivo portátil como este, ¿no? O sea, esto me puede ayudar a resolver ciertas cosas, pero no me resuelve el problema o las necesidades de trabajo o de creatividad que yo puedo tener, ¿no? Así es. Entonces, ya se dieron cuenta de eso. Ya la gente del mundo de las PCs se había dado cuenta de esto, pero ha sido muy complicado luchar en contra de esta tendencia de la ubicuidad generada por los smartphones y que tanto daño le ha hecho a los tejidos sociales en el mundo, ¿no? Así es, tuvo su parte buena, pero pues está pasando a segundo plano el hecho de la moda o el uso básico de las tablets o de las netbooks o cosas así, incluso de los celulares. Ahora ya se necesita mayor potencia para realmente poder hacer lo que se quiere hacer en cualquier lugar. Digamos, sí, esa promesa todavía no está cumplida, se está llegando a ella, pero el donde tú quieras, sobre lo que tú quieras y cosas así, respecto a cómputo, todavía no se ha logrado. Claro, sí, y adelante, Fer, que ya te interrumpí. No, estaba viendo lo de las noticias de la semana. Esta noticia que tenemos aquí acerca de la evolución de la realidad virtual. Me he encontrado varias notas recientemente acerca de la experiencia de uso que puede dar la realidad virtual en las ventas. Por ejemplo, si tú vas a un supermercado, o si vas a una agencia automotriz, o si vas a una escuela, tener una experiencia inmersiva, que quiere decir te pones tus lentes de realidad virtual y puedes interactuar con un modelo de coche que puede no estar presente, pero que tú lo ves y tienes la sensación de que lo vas conduciendo, etcétera. La sensación no solamente como de juego de que vas de pasajero, sino cómo conducirlo, las velocidades, el volante, los pedales, etcétera. Es algo que permitirá, sin tanta inversión en una agencia de ventas o en un supermercado o en una escuela, sin tener tanta inversión, darles a los niños o a los clientes un alcance más cercano a los productos. Entonces, digamos que esto es algo que ya se está llegando cada vez más. Hay desarrollos específicos para estos tres mercados en particular de los que te estoy hablando, para educación, para automotriz y para retail, que les permitirá a muchas empresas, digamos, depende de las necesidades que ellas tengan y de los tipos de clientes, pero les permitirá dar una experiencia más cercana a los productos, y no es algo que vaya a esperarse 10 años, sino algo que podríamos ver dentro de 6 meses o un año. Sí, y la nota que íbamos a comentar ahorita precisamente es una aplicación que se desarrolló en Sudamérica, en el cual se invitó a una serie de personas alrededor del mundo para que participaran en un experimento en el cual a través de la realidad virtual se iba a tratar de resolver algunos problemas de miedo, de temor a ciertas situaciones, ¿no? Una de ellas era el miedo a las alturas, ¿no? Entonces, a través de una aplicación de realidad virtual donde se simula precisamente enfrentarse a una situación en la montaña o en un edificio muy alto, el usuario, con toda la seguridad del mundo, pues está finalmente en una habitación, podía enfrentar esto. Y otra parte del experimento era dirigido a personas que tienen problemas para enfrentarse al público, que tienen que por alguna razón necesidades de hablar en público o de enfrentarse a un público, pues esta aplicación les permitía poder enfrentar ese miedo sin necesidad de tener que vivir la experiencia, ¿no? Exactamente. La experiencia. Y esto pues lo único que nos dice es que las posibilidades de la realidad extendida o la realidad virtual son inmensas, y simplemente a alguien por ahí se le va a estar ocurriendo cosas, y eso va a ayudar en mucho a resolver problemas de logística, problemas de inversión en algún negocio, problemas de este tipo de cuestiones médicas, cuestiones educativas. Por ahí anda circulando por ahí un comercial en la televisión de cómo llegas a un departamento o una casa, quieres comprar, y entonces la realidad virtual te permite simular
cómo sería ya la casa con tus cosas. con todas exactamente amoblada, ¿no? Exactamente. Entonces, por ahí va mucho el rollo. Y supongo que mucho de esto surgió de la experiencia de los usuarios de teléfonos celulares que ya tenían sus lentes de realidad o sus Así adaptadores de realidad virtual, y la forma en que reaccionaban ante los zombies o ante las cacerías, etcétera, que era una reacción muy vívida. Digo, nadie se imaginaba que si estás viendo un video de zombies te vas a querer correr o lo que sea. Entonces, en eso se basó, en esa experiencia se basó para hacer estos tipo de ayuda para ciertos usuarios que pudieran tener miedos o que pudieran tener algunas necesidades extras. Ahora, aunque ya hay complementos para estos ejercicios de realidad virtual en donde simulas que tú corres o caminas, sí, también, ¿no? Que ya son unas como plataformas en las cuales, bueno, están rodeadas por un barandal, ¿no? Te pones tus lentes y entonces puedes realmente vivir el juego porque te dan un arma de juguete y con sensores y el piso se mueve y todo, pero finalmente estás corriendo y caminando limitado en el mismo lugar, ¿no? Exactamente. Estás simulando toda la situación, pero la idea es precisamente hacer, mientras más real se haga la experiencia, más enriquecedora será, y obviamente pues habrá mucha más gente que quiera experimentar ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Y bueno, nos vamos a quedar con el tintero, Fer, con esta nota que tiene que ver con los niños tecnológicos, pero tanto faltan ok, dice que empezamos tarde. Pero bueno, quería comentarles que toda esta información que hemos estado comentando la pueden consultar tanto en Posten como en canales TI, algunas en una y algunas en otra, o a veces con diferente tratamiento una o en otro lugar, ya que pues el lector de Posten es muy distinto al que nosotros estamos acostumbrados a tratar, y obviamente le damos un tratamiento distinto y diferente al que le dan los chavos, Elena, Ladislao, todos ellos, a la información que se publica en Posten, ¿no? Pero finalmente son temas pues que están calientes, están interesantes. Aquí traemos una nota sobre pues cuáles son las costumbres o los usos que le están dando los niños a la tecnología. Sabemos que de una manera, yo diría hasta cierto punto irresponsable, los padres suelen incluso darles tabletas, o sea, tabletas como esta que les estoy mostrando aquí, que es la que yo utilizo, a los bebés para entretenerlos, ¿no? Y que entonces está generando pues que desde muy pequeños los niños se estén acostumbrando a utilizar la tecnología, y que eso pues no necesariamente es lo mejor para ellos, ¿no? Y que por ejemplo en América Latina Internet en nuestra región creció 162% entre 2006 y 2015. Se calcula que más o menos el 54% de los latinos tiene acceso a Internet, y se calcula que en promedio, chequen el dato, se pasan 22 horas conectados a la red de redes a la semana. Entonces, tampoco. Sí. Y que de hecho cerca del 35% de los latinos son niños, estamos hablando de entre 0 y 14 años, y adolescentes entre 15 y 19, pues sus principales fuentes de contacto en Internet están en el hogar, o sea, en el hogar es donde más utilizan esto, y el 46% lo utiliza más en la escuela. Esta nota que estoy medio comentando, la vamos a tener disponible en la próxima semana en Canales TI, exactamente, y una versión diferente en Posten, para que ustedes la vean. Y reitero una vez más, los invitamos a que consulten nuestras redes con la información que publicamos, tanto en el newsletter de canales que se publica un día un tema diferente, y en Posten, en la página de Posten, donde publicamos también notas todos los días sobre diferentes temas, y que no se pierdan el martes a las 7 de la noche a través de Posten.mx, el programa que hacen Fernando Reyes y Elena, dirigido al consumidor, pero principalmente a los jóvenes consumidores. Exactamente. Entonces, aquí me gustaría comentar algo, nada más. Ahorita que estabas hablando acerca de las nuevas tecnologías y de las nuevas características,
hay una tendencia en el mercado y que los mayoristas están adoptando rápidamente, que es el Internet de las cosas. Uh-huh. Y es un tema que vamos a desarrollar aquí próximamente. De entre los mayoristas que ya anunciaron iniciativas para esto está CompuSoluciones primero. Que es a los que vamos a invitar. Exactamente, que vamos a invitarlos próximamente para que nos hablen de cómo puede el distribuidor tradicional o el distribuidor que quiere modernizarse empezar a aprovechar este modelo de negocios, esta tecnología y este modelo de negocios para los usuarios. Y tendremos aquí a gente que nos esté hablando de las propuestas, de las acciones y de los productos, pero además ya hay otras propuestas de otros mayoristas que están empezando a hacerlo, como Ingram o como Avnet o como algunas otras marcas que ahora no ubico completamente, pero que ya tienen algunas propuestas para el distribuidor y que están haciendo ya entrenamientos y procesos de desarrollo y certificación para este modelo. Claro, y porque además es un negocio para el futuro, ¿no? Exactamente. O sea, ya todo el mundo está hablando del tema, ya se están preparando empresas a todos los niveles, porque, bueno, para poder hacer uso y explotar cabalmente el Internet de las cosas, pues también hay que incrementar el ancho de banda y las capacidades tecnológicas del Internet, que es precisamente el Internet 5G. Exactamente, a veces cuando es por celular es el 5G, pero según algunos analistas, el ancho de banda que ahora se ofrece, que ya por ejemplo en las líneas telefónicas normales es de hasta 200 megabits, dicen que es suficiente para tener unas soluciones completas de Internet de las cosas, depende de las necesidades. Entonces por eso me gustaría que habláramos con estos distribuidores, con estos mayoristas, para que nos digan qué se necesita y qué hay disponible, porque las necesidades de los usuarios ya están ahí y la tecnología muchas veces ya está disponible para cubrirla, entonces hay que ver qué se necesita para hacer clic. Sí, y fíjate que un tema del que tenemos que hablar, Fer, es precisamente de estas conexiones de Internet, el famoso Wi-Fi, en el hogar y en la oficina, porque como sucede en muchos lugares, por ejemplo en el monasterio, que es aquí donde estamos transmitiendo, que es la casa de ustedes, pues hay zonas grises, ¿no? Hay zonas donde el Internet no llega o llega de forma deficiente, porque obviamente esas construcciones no fueron diseñadas ni fueron hechas para precisamente una tecnología de este tipo, y que hay soluciones muy económicas o muy accesibles, tanto desde el punto de vista de la instalación y el uso, la administración, como en el precio, que permiten poder llevar el Internet a zonas donde normalmente no se puede, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, aquí en la cocina, que queda atrás de nosotros, no se puede conectar, y si alguien quiere hacer, por ejemplo, Elena, cuando viene de visita aquí, nos quiere hacer un pastel o algo, y quiere seguir la receta a través de la red, pues no puede porque no hay señal de Internet, no puede ver el YouTube, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo totalmente fantástico, ¿no? Pero finalmente de lo que se trata es precisamente... ¿Elena nunca haría un pastel? Sí, Elena no quería, pero sí vería Netflix, por ejemplo, ¿no? Y necesita la conexión de Internet para poder ver su serie favorita en Netflix. Entonces, hay que hablar un poco de esto en las próximas ediciones. Exactamente, hay muchas opciones. Muchas opciones económicas, accesibles, fáciles de instalar y de administrar, que permitirían precisamente en casos de casas como esta, en la cual pues es difícil a veces la conexión. Y que además es una oportunidad para el distribuidor, porque muchos de estos o algunos de estos se venden en retail. Así es. Pero el usuario no sabe exactamente dónde ni cómo ponerlo para aprovecharlo. Exacto. Entonces esa es la parte donde el distribuidor podría entrar y dar el consejo, dar el estudio para ver dónde se maneja mejor la señal y cómo extenderla bien. Así es, y pasa seguido, ¿no? En la oficina tenemos ese problema, de una habitación a otra ya la cosa no jala, ¿no? Exactamente. Entonces, pues se nos fue el tiempo, Aquiles. Sí, se nos fue el tiempo. Nada más antes de terminar, normalmente y durante las últimas semanas, pues hemos tenido aquí atrás de nosotros un cuadro que es como parte de la escenografía. En algún momento del año se va a ir porque me van a hacer el honor o me van a dar el chance de exponer en una galería. ¿En dónde vas? Ya les diré, se llama Futurama la galería, pero todavía no tengo ni la fecha ni la ubicación,
Son 4 cuadros los que van a estar exponiendo ahí y cuando tengamos los datos los invitaremos. Y la semana que viene, porque hoy no lo traje, les vamos a comentar para que ya se vayan apuntando a la presentación del libro de la historia de la computación, tomo 5, la era de Internet, que vamos a tener, creo que es el 26, no me hagan caso, pero creo que es el 26 a las 9 de la noche 9 de la mañana, perdón, en el Centro Banamex. Vamos a tener una pequeña presentación, una pre-presentación del libro el último libro que hicimos, y me están diciendo que, y que, bueno, los vamos a invitar para que asistan a este rollo que nos vamos a tirar en torno al libro que estará disponible en julio. Y no solamente de eventos, no solamente a la presentación del libro, sino al evento completo que es InfoSecurity. Así es, y que tenemos por, algunos pases, pero eso si están interesados por inbox. Por inbox, precisamente. Mándenos sus datos y nosotros nos contactamos con ustedes para, obviamente, otorgarles estos pases. Creo que tenemos 10 pases dobles. Creo que son 10 pases dobles. 10 pases dobles y llegamos al final, Fer, porque además ha empezado a tronar los rayos, están empezando a caer. Y nuestra mascota, la mascota del programa, que es el King, que un día les vamos a presentar, ya está preocupado porque le dan miedo los trenes como todos los perros. Muy bien. Fer, por favor. Bueno, pues nos vemos aquí en la próxima semana, sí vamos a tener programa. Así es que aquí nos vemos, vamos a tener, yo les aviso en la semana, pero principalmente vamos a hablar acerca de las noticias de la semana, de los temas que haya más importantes. Hay por ahí algunos que se nos quedaron fuera, que son como los de seguridad y los de colaboración, pero estaremos aquí viéndolos la próxima semana. Sí, a nombre de Fernando Reyes, director editorial de Canales TI, de Elena Ariadna, que es la que dirige este esfuerzo de comunicación, de Aquiles Alexei, que es el técnico que resuelve todas las partes técnicas de este asunto, del audio, del video y todo esto, de Leticia Zamora, que se encuentra monitoreando y reporteando a veces para el programa, y de un servidor, Aquiles Cantrell. Les damos las gracias. Los invitamos para que el próximo jueves nos acompañen a las 7 de la noche por este mismo espacio, canalesti.com en Facebook, y les recuerdo que los martes también estamos haciendo un programa con Posten, en posten.mx, en el cual Fernando y Elena hablan también de temas tecnológicos, pero totalmente dirigidos hacia el consumidor, que en el caso de Canales, pues le hablamos tanto a la gente que vende bienes y servicios informáticos como a quienes los consumen. Muchas gracias, les damos de nueva cuenta las gracias por su participación, por su preferencia y buenas noches. Hasta luego.